Este es el Carnival Imagination, un crucero de lujo valorado en cientos de millones de dólares que, hace apenas 10 meses, llevaba pasajeros en extremo confort a destinos exóticos por todo el mundo. Este barco se dirige a su último puerto, donde lo venderán como chatarra junto a otros barcos víctimas de la pandemia global. El astillero de desguace de Chittagong en Bangladesh, el mayor del mundo, ha recibido en meses recientes una avalancha de cruceros de placer y barcos de carga industrial que, de no ser por esto, habrían navegado los océanos durante décadas. Estas son señales muy preocupantes para los héroes anónimos de la economía global moderna, la flota mercante. Cada año, billones de dólares en mercancías se transportan en barcos como estos, y perder esta flota podría convertirse en una enorme barrera para el comercio global. ¿Pero qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué empresas motivadas por las ganancias destruirían miles de millones de dólares en activos productivos? Claro, los tiempos son difíciles y han bajado el turismo y el comercio, pero esto no parece una respuesta razonable, ¿verdad? No quemo mi casa si un video no pasa de 10,000 likes. ¿Por qué las empresas en una industria tan competitiva harían algo tan autodestructivo? Como siempre, es por la economía, ¿quién lo diría? Y para entender este extraño comportamiento, debemos comprender algunas áreas clave. ¿Cuáles son los factores económicos detrás de la flota mercante? ¿Cómo hacen que sea financieramente viable destruir barcos como este? ¿Qué significa esto para el futuro del comercio internacional? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la construcción de puentes en China? La mayoría de los barcos duran unos 40 años. Al final, son un activo que se deprecia como un auto, camión o equipo industrial. Después de cierto punto, cuesta más mantenerlos que lo que generan en ganancias. Además, los barcos más antiguos son, obviamente, menos eficientes. Consumen más combustible, requieren de una tripulación más grande, y cada miembro de la tripulación cuesta en promedio $75,000 al año. Esto es una consideración importante. Esta industria opera con márgenes muy bajos, y tener una tripulación de 10 o 30 personas puede ser la diferencia entre un viaje rentable y uno que genera pérdidas. Este juego de números también se da igualmente en otras áreas. Una tendencia cada vez más común entre las compañías navieras es algo llamado navegación lenta, que consiste en hacer que los barcos naveguen mucho más despacio de lo que son capaces para ahorrar en costos de combustible. El sacrificio, por supuesto, es que los artículos se entregan días después de lo que se habrían entregado a una velocidad mayor, pero las compañías navieras han determinado que una reducción neta en la velocidad compensa los costos de requerir cadenas de suministro globales un poco más lentas. Esto también beneficia a las grandes navieras por su interés en operar barcos más grandes. Un buque estándar de la industria suele medir alrededor de 275 metros de largo, y de hecho, este es un tamaño sumamente popular porque es el barco más largo que puede pasar por el Canal de Panamá. Incluso tienen una designación de clase. Estos barcos son conocidos como Panamax. ¿Quién iba a imaginar que se les ocurriría ese nombre? Bien, este tipo de barcos normalmente pueden transportar alrededor de 100,000 toneladas de carga o materias primas, lo cual suena muy impresionante, pero compáralo con los barcos más grandes que navegan por el océano. La clase Valemax de buques graneleros, que son solo un 40% más largos que los Panamax, miden 360 metros de largo. Estos barcos pueden transportar 380,000 toneladas, es decir, 4 veces más que los muelles pequeños del Canal de Panamá. Esto se debe a la ley del cubo cuadrado. Básicamente, a las compañías navieras solo les importa cuánta mercancía pueden meter en sus barcos, la carga. De eso es de lo que obtienen ganancias. Estos barcos en sí mismos son básicamente contenedores para ser llenados. Ahora, si hacemos un contenedor el doble de largo, el doble de ancho y el doble de alto, podrías pensar, genial, puedes meter el doble de cosas en él. Pero en realidad, puedes meter 8 veces más cosas en él, usando solo 4 veces más material para construir ese contenedor. Este es uno de los principales beneficios del transporte marítimo sobre el resto de medios de transporte. Los barcos pueden ser realmente grandes. Por temor a sonar como un video de Producciones Wendover, esta obsesión por los números y la escala hace que la marina mercante sea la fuerza de la globalización. Ha habido algunas ocasiones en este canal en las que hemos comentado sobre países sin litoral, y siempre hemos señalado eso como una gran desventaja. La razón que dimos es que eso los aísla del comercio internacional por medio del transporte marítimo, y básicamente lo dejamos ahí. Los comentarios acertaron al decir que existen otros medios para transportar bienes. Trenes, aviones, camiones y palomas mensajeras. Ninguna necesita océano ni infraestructura portuaria. Todo eso es válido, pero ninguna alternativa es tan barata como usar un barco por las razones mencionadas. Los trenes son los segundos más eficientes porque el acero sobre acero genera poca fricción, y una vez en marcha, siguen avanzando. Sin embargo,
pierden ante los barcos de carga y necesitan más infraestructura para operar. Esto se complica aún más si la línea de tren debe cruzar varios países que pueden no beneficiarse del comercio global. Los beneficios del transporte marítimo ofrecen resultados sorprendentes e increíbles que quizá no esperabas. Si quisieras enviar un solo contenedor estándar de 40 pies desde el Reino Unido hasta Australia, pagarías una tarifa de envío al por menor de alrededor de 2.200 libras. Lo cual suena caro, pero estos contenedores son muy grandes. Por otro lado, si quisieras enviar ese mismo contenedor del Reino Unido a Suiza, costaría 3.100 libras. Esto es a pesar de que Suiza está 20 veces más cerca. Un barco puede ir del Reino Unido a Sydney, directo o por rutas populares. El contenedor destinado a Suiza tendría que volar o ser transportado en la parte trasera de un camión. Por supuesto, estas son tarifas minoristas. Los grandes exportadores suelen tener acuerdos más favorables con las navieras, y los márgenes en dichos acuerdos al por mayor probablemente sean mayores que en este ejemplo de un solo contenedor individual. Esto tiene implicaciones más allá de mudarse. Puede afectar la economía de las naciones. Si un país sin litoral quisiera competir en el precio de bienes manufacturados, no solo tendría que producir artículos más baratos que sus competidores, sino que tendría que producirlos más baratos, incluso después de considerar los gastos de transportar los componentes hacia adentro y los productos terminados hacia afuera. Esto significa que la manufactura de bajo costo no es una opción para estos países, lo cual es una gran desventaja, ya que ha sido clave para que muchas naciones pasen de subdesarrolladas a desarrolladas y hayan logrado sacar a millones de personas de la pobreza en las últimas décadas. Por supuesto, para naciones como Suiza, esto realmente no importa, porque la mayor parte de su economía se basa en servicios financieros avanzados, los cuales no necesitan ser cargados en contenedores de envío, y los pocos productos que sí fabrican son tan valiosos que los costos de envío son un error de redondeo irrelevante. Pero para un país como Mongolia, esta es simplemente una realidad desafortunada. No obstante, el coronavirus ha desafiado fuertemente este status quo. El comercio internacional ha caído drásticamente mientras las naciones cierran fronteras y la demanda de los consumidores se seca en todo el mundo. También ha habido grandes golpes para las empresas que operan una flota tanto de barcos de carga como de pasajeros, porque absolutamente nadie está yendo de crucero en estos días. La baja demanda ha reducido el movimiento de contenedores, por lo que se necesita una flota menor y de barcos más pequeños. Recuerda, los barcos pequeños no son ideales para las navieras. Un alivio ha sido que los costos del petróleo en este periodo han sido muy bajos. Esto ha sido una gran ventaja para las compañías navieras por dos razones. Ha compensado gran parte del costo de operar embarcaciones pequeñas y menos eficientes con cargas menores, pero también han proporcionado una fuente de ingresos peculiar. Quizá recuerdes que a inicios de este año, los precios del petróleo fueron a terreno negativo. Hicimos un video sobre este fenómeno. El mundo tenía un exceso de petróleo y no había dónde almacenarlo antes de la fecha límite fijada por los derivados del mercado petrolero. O, más simple aún, el mundo necesitaba almacenar petróleo y los buques petroleros son ideales para eso. Especuladores astutos reservaron espacio en barcos, les pagaron por almacenar petróleo, navegaron en círculos un mes y luego revendieron el petróleo al mismo mercado que les pagó por retenerlo. Obviamente, esta fue una estrategia muy rentable, aunque arriesgada, para los especuladores de materias primas, pero fue un día de pago libre de riesgos para las compañías navieras. Les pagaron por hacer lo que ya iban a hacer con sus barcos, prácticamente nada. Esta pequeña victoria fue genial, pero duró poco. Los precios del petróleo se estabilizaron en niveles más razonables y la demanda de barcos no hizo lo mismo. Todo esto ha llevado a que las empresas empiecen a tomar decisiones difíciles. En épocas de incertidumbre económica, los gobiernos responsables aplican estímulos fiscales para compensar la baja del gasto de consumidores con gasto público. El objetivo de estos proyectos es mantener el empleo, los ingresos y la calidad de vida en tiempos económicos difíciles. Estas leyes de estímulo también pueden tener efectos positivos y saludables. Por ejemplo, Estados Unidos usó este estímulo para apuntalar corporaciones que podrían ser útiles para ellos una vez que la economía se recupere. Australia usó su gasto fiscal para seguir apoyando un mercado inmobiliario que definitivamente no terminará mal. Y hay historias similares en la mayoría de las naciones desarrolladas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de los titulares de rescates de billones de dólares y preocupaciones sobre la flexibilización cuantitativa, la gente ha pasado por alto que China está haciendo algo muy similar, aunque con un poco más de planificación a futuro. El gobierno chino está gastando cientos de miles de millones de dólares en estímulos, igual que todos los demás, pero ese estímulo viene en forma de gasto en infraestructura.
Cabe destacar que es una jugada muy inteligente, y el estímulo en infraestructura es fantástico. Emplea durante un tiempo a obreros, ingenieros y trabajadores especializados. Hace que el dinero llegue a los proveedores locales, al tiempo que obtiene el beneficio que genera construir un puente, un ferrocarril o un puerto marítimo, pues estos seguirán proporcionando capacidad industrial en el futuro. Bien, pero a pesar de ser una política muy inteligente, gastar en todos estos maravillosos proyectos de infraestructura requiere muchos materiales, específicamente hierro. La demanda en China para facilitar estos desarrollos de infraestructura ha sido tan fuerte que ha aumentado el precio del hierro en más de un 300% con respecto a hace 5 años. Este aumento en los precios del mineral de hierro se ha acelerado por la reducción del suministro de naciones como Australia, que han estado lidiando con confinamientos entre estados, lo que significa que muchos de sus mineros en realidad no pueden ir a trabajar. Todo esto está bien, los precios de materias primas suben, pero ¿qué relación tiene esto con los barcos? Bueno, los barcos están hechos de acero, y el dinero que las compañías navieras recibirán por desmantelar sus barcos está en el punto más alto que ha tenido en casi una década. Así que estas compañías tienen una elección: seguir pagando millones de dólares al año en tripulación, seguros, atraque, mantenimiento y combustible por barcos que quizá no vuelvan a plena capacidad, o desmantelarlos para obtener dinero de inmediato. Desafortunadamente, por todas las razones mencionadas anteriormente, el mercado de barcos de segunda mano es más débil que el mercado de chatarra, así que está empezando a parecer una opción bastante atractiva, y una que cada vez más compañías tendrán que considerar. Lo que están haciendo es reducir sus flotas, empezando por los barcos más antiguos, con la esperanza de que eso reduzca sus gastos generales, mientras les da una inyección de efectivo que pueden usar para sobrellevar la pandemia global, o incluso para invertir en la próxima generación de barcos más eficientes. Obviamente es una apuesta. Si el mundo volviera a la normalidad mañana, sería un terrible error vender un barco perfectamente funcional por el precio de su chatarra. Sin embargo, para muchas empresas, esta decisión se está tomando por ellas. Con menos barcos para transportar carga, ¿qué implica esto para el futuro del comercio global? Una pequeña flota marina emergente podría ser, de hecho, un factor acelerador en el impulso para que las naciones se vuelvan cada vez más autosuficientes. Si algo nos enseñó el 2020, es que si todo sale mal, cada quien se cuida solo, para bien o para mal. Ahora, la desventaja de esta autosuficiencia será que el comercio global permite a los países aprovechar su ventaja comparativa. Esa ventaja podría ser la producción de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos, autos de lujo en Alemania o manufactura de bajo costo en China. Si alguno de estos países tuviera que entrar en las industrias de sus pares, haría un trabajo deficiente o produciría bienes muy caros. El comercio global permite a las naciones especializarse, aunque sean menos autosuficientes. Con el paso del tiempo, pasar de la autosuficiencia a la cooperación siempre ha sido positivo. Imagina tener que producir tú mismo todo lo que necesitas. ¿Pero el proceso se verá ralentizado o incluso revertido por estos factores? Pues sí, probablemente. Parece que el dinero institucional se posiciona en ese sentido, pero por ahora es imposible saberlo. El desguace de barcos es un gran ejemplo de que nada en la economía global ocurre de forma aislada. La menor demanda en Estados Unidos reduce los envíos desde Japón, volviendo inútiles los barcos griegos, salvo para llevar materias primas a China y sostener proyectos de infraestructura ante la misma falta de demanda que causó el problema. Hola a todos, espero que hayan disfrutado de este último video. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse.